Y lo que vamos a tener son dos listas repetidas, ¿no? Con los mismos elementos. Entonces vemos que en efecto es exactamente lo mismo hacerlo de arriba que hacerlo de abajo. ¿Cuál es la ventaja de lo de abajo? Es que lo estamos poniendo en un único renglón. No tenemos que ni siquiera usar una indentación, ni tampoco tenemos que utilizar el método append. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente parte, que son las comprehensions. Vamos a ver qué es esta parte, ¿no? Muy bien, lo primero que vamos a ver es la definición de lo que es una comprehension y vamos a ver que en general tenemos de dos tipos, una list comprehension y una big comprehension, ¿no? Que sabemos que esto refiere, lo primero refiere a una lista y lo segundo a un diccionario, pero vamos a ver que en general vamos a poder construir estas dos estructuras, pero de una forma distinta como lo hemos hecho hasta el momento, pero utilizando todo lo que ya hemos visto. Entonces, en principio, vamos a ver la definición de lo que es una comprehension. Un comprehension no es otra cosa más que una forma en que nosotros podemos crear listas y diccionarios de una manera elegante y simplificando el código. ¿Por qué decimos esto? Porque vamos a ver en principio cómo nosotros vamos a poder formar listas por medio de esta técnica. Entonces, la manera en que lo vamos a hacer es que vamos a aplicar una determinada condición en una lista para, de alguna forma, para meter los elementos que nosotros queremos que esta lista contenga. Entonces, ¿cuál es la estructura de una list comprehension? Pues en principio, como se trata de una lista, la tenemos que definir entre corchetes cuadrados. Y luego, aquí vienen un par de cosas que nosotros ya hemos visto, pero combinado, ¿no? Por ejemplo, tenemos un ciclo for y tenemos una condición if, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que significa. Generalmente esto se entiende mucho mejor cuando nosotros empezamos a leer esta estructura por medio del ciclo for en adelante y regresando al inicio, ¿no? A lo que me refiero con esto es que en principio podemos entender que tenemos aquí una estructura de un ciclo for tal cual, ¿no? Tenemos un iterador que en este caso dice aquí variable y después tenemos un in y nuestra colección que en este caso dice lista, pero en general sabemos que puede ser cualquier objeto iterable, ¿no? Entonces esto va a funcionar tal cual como lo hemos visto con un ciclo for, ¿no? Por ahora concentrémonos en esta parte donde nosotros vamos a recorrer un iterador en una colección, tal cual, ¿no? Y luego nosotros, por ejemplo, dentro de este ciclo for, le podemos agregar una condición a este iterador, ¿no? Tal cual como si dentro de ese ciclo for nosotros pusiéramos una condición para el iterador que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces, tenemos esas dos estructuras, un ciclo for y una condición, que esta condición pues va a estar afectando a nuestro iterador, ¿no? Y finalmente, recordemos que lo que vamos a hacer aquí es utilizar ese iterador por medio de esta condición para introducir los elementos a mi lista y finalmente poniendo una expresión dentro, ¿no? Esta expresión pues influye y tiene mucho que ver con el iterador que ponemos acá y con la condición, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, recorrer un iterador en una colección, aplicándole un filtrado por medio de esta condición, y luego finalmente podemos agregar ese último resultado o ese iterador a mi lista como una expresión. Entonces, vamos a ver cómo funciona este primer ejemplo de una list comprehension. Entonces vamos a cerrar lo del ejercicio del ciclo while y vamos a crear aquí un nuevo archivo que diga comprehension.py. Muy bien, ejecutamos esto y veamos que aquí, por ejemplo, lo primero que podríamos hacer es definir una lista tal cual como lo hemos hecho hasta el momento, ¿no? Entonces aquí abajo vamos a poner una variable L, por ejemplo, y la vamos a igualar a una lista vacía, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Y, por ejemplo, una cosa que nosotros podemos hacer es la similitud que vamos a tener con un ciclo for. Entonces vamos a hacer dos ejercicios de manera paralela, que es el mismo, pero para ver la diferencia entre uno y otro. Entonces aquí vamos a definir tal cual una lista igual, ¿no? Entonces tenemos dos listas que se llaman exactamente igual, ¿no? Aquí arriba vamos a hacerlo por medio de un ciclo for. Entonces, vamos a hacer primero aquí arriba un ejemplo de un ciclo for tradicional para rellenar esta lista. Y aquí abajo vamos a utilizar list comprehension para ver la diferencia entre uno y otro, ¿no? Entonces, por ahora, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a definir un iterador que sea una X y definimos aquí una colección en la cual nosotros vamos a recorrer ese iterador, ¿no? Por ejemplo, podríamos definir una lista de números, tal vez iniciamos con el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿no? Por ejemplo, eso, ¿no? Entonces, este iterador, hasta ahorita no hemos utilizado la lista de arriba, únicamente hemos utilizado este ciclo for, en donde nosotros definimos un iterador en esta colección, ¿no? Que es una lista de números. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Por ejemplo, una de las cosas que podríamos hacer para rellenar esta lista de manera inicial es agregar cada una de sus iteraciones a mi lista. Entonces pongo aquí l.append
y agrego mi iterador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Pues únicamente en cada iteración le agrego un elemento a mi lista, ¿no? Que es, va a ser esta forma, ¿no? Entonces, esto si nosotros lo ejecutamos, pues veamos que lo que esperamos es prácticamente obtener la lista de los elementos que están aquí arriba, ¿no? Del 0 al 4. Una pregunta obvia que nosotros podríamos hacer es, ¿de qué me sirve hacer esto si prácticamente esa lista ya la definí aquí, aquí arriba, ¿no? Y hasta cierto punto esto pues sí sería como un código inútil porque no estamos haciendo nada hasta el momento, ¿no? Simplemente estamos como los datos que están en esta lista los pasamos a nuestra lista L, ¿no? Pero es para empezar a entender las ideas que nosotros estamos haciendo, ¿no? Lo que sabemos hasta el momento es que estamos iterando una lista y los elementos los estamos agregando a una nueva lista que es esta L, ¿no? Entonces, vamos a hacer esta misma idea por ahora, que es básica, con list comprehension para empezar a ver la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que poner? Pues prácticamente tenemos que iniciar, decíamos, ¿no? En general, la estructura es poner expresión, bucle for y condicional if, ¿no? Pero generalmente se entiende un poco más poniendo desde el bucle for, condición y regresando a la expresión, ¿no? Entonces, lo que vamos a decir aquí es que vamos a rellenar esta lista por medio de un bucle for y vamos a definir un iterador X y definimos que ese iterador va a estar moviéndose a lo largo de nuestra lista que tiene al 0, al 1, al 2, al 3 y al 4, ¿no? Exactamente este mismo bucle for es lo que nosotros estamos poniendo acá, ¿no? Entonces vamos a hacer esa comparación. Luego nosotros podríamos poner una condición o simplemente dejarlo así, ¿no? Por ahora, como aquí arriba no tenemos ninguna condición, lo podemos dejar así. Entonces regresamos a la primera expresión y esa expresión lo que va a hacer es justamente lo que nosotros queremos meter dentro de nuestra lista. Si hacemos el ejemplo de arriba, donde solamente agregamos el iterador, pues únicamente aquí, al inicio de este ciclo for, tenemos que definir ese mismo iterador que es X, ¿no? Que justamente ese X corresponde a este iterador dentro de mi bucle for, ¿no? Entonces vamos a imprimir esto y veamos que lo que tenemos en este bucle, en esta list comprehension, es exactamente lo mismo que tenemos aquí arriba con este bucle for, ¿no? Vamos a ver que en efecto es lo mismo y lo que vamos a tener son dos listas repetidas, ¿no? Con los mismos elementos. Entonces vemos que en efecto es exactamente lo mismo hacerlo de arriba que hacerlo de abajo. ¿Cuál es la ventaja de lo de abajo? Es que lo estamos poniendo en un único renglón. No tenemos que ni siquiera usar una indentación, ni tampoco tenemos que utilizar el método append, ¿no? Esa es como una diferencia importante entre ambos métodos. Entonces, esa es como la ventaja que nosotros tenemos con List Comprehension, que podemos armar listas de una forma más sencilla y más simple. Entonces, esa es la primera parte. Pero decíamos que en general la estructura de un List Comprehension es que también, por ejemplo, tengamos aquí una condición, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros dentro de nuestro código, aquí al final podríamos definir una condición más, ¿no? Tal vez, por ejemplo, a mí lo que me interesaría es que no quiero agregar todos los elementos de esta lista porque si no sería exactamente la misma, sino tal vez, por ejemplo, quisiera ingresar los puros números que sean, por ejemplo, pares, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer eso, pues aquí tendría que definir adentro de mi bucle for un condicional que diga que si mi iterador, en este caso X, llega a ser un par, y sabemos que eso lo vimos hace un momento, que era con módulo 2 igual a 0, es decir, no hay ningún residuo al dividirlo por 2, quiere decir que es un número entero, un número par, perdón. Entonces lo vamos a agregar a mi lista, ¿no? Entonces, esto lo que me va a devolver es justamente la lista de los puros números pares que están dentro de mi colección, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer eso y prácticamente podemos hacer la misma idea que tenemos acá con un list comprehension, poniendo esta condición del medio hasta el final, ¿no? Entonces, directamente, por ejemplo, la podemos copiar y la pegamos aquí al final, ¿no? Entonces, agregamos un espacio y la pegamos. Quitamos los dos puntos y listo, ¿no? Veamos que si nosotros hacemos esta ejecución, vamos a tener dos veces la misma lista, pero con elementos distintos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, las dos listas van a ser la misma con números pares, ¿no? Que son los pares que están entre 0 y 4, ¿no? Entonces, veamos que en efecto está siendo lo mismo. Igual, lo mismo, ¿no? Aquí no tenemos que poner indentación, ni siquiera dos puntos, nada, ¿no? Únicamente poner la condición que se va a estar aplicando al iterador y al final, con la expresión que yo tengo al inicio, es lo que voy a ingresar a mi lista, ¿no? Pero una cosa interesante es que nosotros así como ya la tenemos, esta list comprehension, pues prácticamente la estructura completa que nosotros podemos tener, ¿no? Pero hay una cosa más, y es que en general, si nosotros regresamos a los slides, veíamos que aquí en general no dice como iterador o incluso no repite la misma variable que tenemos acá, ¿no? Dice más bien como expresión. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no necesariamente tenemos que tener exactamente el mismo iterador que estamos poniendo en nuestro ciclo for, ¿no? En general podemos trabajar con una expresión. A lo que se refiere con esto es que, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo quisiera tener lo mismo, la misma lista de pares, pero tal vez todos los números elevados al cuadrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quiero hacer eso, aquí adentro del append tendría que poner, por ejemplo,
dos asteriscos y el número 2, ¿no? Esto quiere decir que vamos a elevar al cuadrado. Si nosotros hacemos eso, pues veamos que en efecto aquí tengo los números elevados al cuadrado. Los puros pares, pero elevados al cuadrado, ¿no? Que es 0 al cuadrado, 2 al cuadrado y 4 al cuadrado. Entonces, veamos que eso es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Pero, ¿cómo podríamos hacer eso aquí abajo? Pues prácticamente es hacer lo mismo, ¿no? Aquí tengo que poner esos dos asteriscos y mi 2 para que sea una elevación al cuadrado. Entonces, por eso es que ahí dice expresión, porque veamos que en general esto que tengo al inicio no es exactamente lo mismo que tengo en mi iterador, sino más bien esto es una expresión, ¿no? Que decíamos que tiene que ver con el iterador y con la condición que pongo, pero en general podemos jugar con esta expresión, ¿no? Y en general, veamos que si nosotros volvemos a ejecutar esto, tenemos las mismas dos listas. Entonces, otra vez, esto que tenemos aquí arriba con este bucle for tradicional, es lo mismo que nosotros tenemos aquí abajo, pero veamos que todo sigue estando en un solo renglón y dice exactamente la misma información. Entonces, veamos que nosotros tenemos tres partes. En resumen, una expresión, un bucle for y un condicional. En general, el bucle for, el iterador, va a ser filtrado por medio de nuestro condicional y podemos agregar una expresión al final para poner nuestra lista rellena de ese, dependiendo de la colección que nosotros pongamos aquí dentro, ¿no? Entonces, esta es la estructura general que nosotros tenemos dentro de una list comprehension, una forma de hacer listas utilizando todos los temas que nosotros ya hemos visto, condicionales, ciclos for y una expresión de manera general, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos aquí en esta parte. Pero decíamos que en general no tenemos que poner necesariamente una lista, sino también una colección o un objeto iterable, por ejemplo, por medio de la función range. Entonces podemos definir aquí la función range y podemos, por ejemplo, poner el número 10, ¿no? Por decir algo. Entonces ponemos esto y aquí adentro tenemos que poner también exactamente lo mismo. Ponemos range y el número 10. Si ejecutamos esto, veamos que va a funcionar exactamente igual, ¿no? Este range 10 lo que nos devuelve son los números del 0 al 9. Estamos filtrando por los pares y los elevamos al cuadrado. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en esta parte con la función range, ¿no? Pero esta es la estructura general que nosotros tenemos dentro de una list comprehension, tal cual, ¿no? Ahora, la siguiente parte es ver lo mismo, pero con el tema de diccionarios. Entonces, vamos a esa parte. Un decomprehension no va a ser otra cosa más que una forma en que nosotros igual vamos a rellenar un diccionario por medio de una condición. La estructura va a ser similar a una list comprehension, únicamente que utilizando y respetando las partes que tiene un diccionario. Entonces, en principio lo vamos a definir entre llaves. Luego vamos a poner igual una expresión, un bucle for y un condicional. Este bucle for pues también tiene un iterador y una colección y aquí podemos poner por medio de un if, una condición extra, ¿no? Pero lo importante aquí es como la expresión que ponemos al inicio, que respeta como la estructura de los elementos de un diccionario. Una expresión clave, dos puntos y una expresión que es un valor asociado a esa clave, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo, únicamente que vamos a respetar la estructura que tiene un diccionario. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto y vamos a regresar a nuestro código. Muy bien, entonces pasamos para esta parte, ponemos decomprehensions y por ahora, por ejemplo, no vamos a usar nuestro condicional, únicamente lo vamos a dejar así, ¿no? Ponemos aquí una variable d que justamente va a ser nuestro diccionario. Y en este caso, por ejemplo, decíamos que en general es más cómodo empezar por el bucle for dentro de mi decomprehension, ¿no? Entonces aquí voy a definir un bucle for y voy a definir un iterador que, por ejemplo, sea palabra. Y esto lo voy a estar recorriendo en una lista que tenga, por ejemplo, como elementos algunas cadenas de texto, como la letra I, la palabra love, e incluso, por ejemplo, puedo definir aquí la palabra Python, ¿no? Entonces hacemos eso. Y luego, una vez que yo tenga esto, este iterador es lo que yo voy a utilizar como una forma para poner mi expresión. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo que vamos a poner aquí, por ejemplo, como valor clave es la palabra en sí y tal vez como valor asociado podríamos poner algo asociado con esa palabra. Por ejemplo, ¿cuántos caracteres tiene esa palabra? Eso lo logramos con la función len y ponemos dentro de ese len la palabra. Muy bien, ¿no? Si nosotros hacemos eso, veamos que ya tenemos un diccionario, ¿no? Entonces aquí vamos a poner un print y ponemos nuestro diccionario de, ¿no? Esto únicamente como para ver un ejemplo de esto. ¿Cómo lo podríamos hacer de manera tradicional?
es que nosotros en principio tendríamos que definir un diccionario de, lo igualamos a cero, a un diccionario vacío, perdón. Aquí ponemos un ciclo for, que prácticamente este ciclo for es este que teníamos de acá, lo vamos a copiar y pegar. Únicamente es como para ver la comparación entre uno y otro, ¿no? Que es exactamente lo mismo que teníamos arriba. Y luego aquí vamos a agregar un elemento a nuestro diccionario, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Pues accedemos a nuestro diccionario, le ponemos como valor clave la palabra, que es nuestro iterador, y como valor asociado le ponemos el número de caracteres que lo logramos con la función len y palabra, ¿no? Entonces veamos que lo que estoy poniendo aquí arriba es exactamente lo mismo que estoy poniendo en la parte de abajo, ¿no? Únicamente que otra vez, ¿no? Aquí no tenemos que utilizar como el espaciado, ni esta forma de asignar nuevos elementos a un diccionario, ni nada por el estilo, ¿no? En un mismo renglón hago todo ese conjunto de instrucciones de una sola vez. Si nosotros ejecutamos esto, pues lo que esperamos es tener en principio dos diccionarios iguales, donde los valores clave son las cadenas de texto que están en mi lista y el valor asociado pues es el número de caracteres que tienen esas palabras, ¿no? Por ejemplo, la letra I tiene un carácter, love tiene 4 caracteres y Python tiene 6 caracteres, ¿no? Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí. Pero decíamos que también nosotros podemos agregar más condiciones, ¿no? Y para ello vamos a ver un ejemplo de cómo nosotros podemos agregar una condición. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar otro ejemplo, vamos a olvidar todo lo que ya hicimos aquí arriba, vamos a hacer un nuevo ejemplo en donde nosotros vamos a tener un diccionario que se llama notas, donde cada valor clave va a ser un nombre, por ejemplo, Carmen, Antonio, Juan, y el valor asociado a esos nombres van a ser un número entero, ¿no? Donde, por ejemplo, puede representar tal vez una calificación. Entonces vamos a utilizar este diccionario y luego aquí abajo vamos a armar un dict comprehension a partir de eso. Tal vez, por ejemplo, a mí lo que me interesaría es sumarle 1 a todas las calificaciones de todos los estudiantes, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a lograr eso por medio de un deep comprehension? Vamos a iniciar por nuestro ciclo for. Entonces, en principio voy a utilizar el diccionario que ya tengo arriba, que sabemos que podemos acceder tanto a la clave como al valor asociado por medio de dos iteradores, ¿no? Entonces pongo nombre y nota en el diccionario de arriba, que se llama notas. Pero para acceder a los dos elementos tenemos que obtener un objeto iterable sobre la clave y el valor, ¿no? Eso lo logramos con el método .items. Muy bien. Una vez que nosotros tenemos eso, pues ahora sí podemos armar la expresión que queremos en el diccionario, ¿no? Como elementos de mi diccionario. Por ejemplo, lo que nosotros queríamos, decíamos, es sumarle un punto a todos los estudiantes, ¿no? Entonces la clave se va a quedar tal cual, el nombre, que es justamente el iterador nombre, 2 puntos, y el valor asociado es la nota, tal cual, pero únicamente que le vamos a sumar 1. Entonces, listo, ¿no? Si nosotros imprimimos esto para ver cómo luce mi diccionario, si imprimimos esta ejecución, lo que vamos a tener como resultado va a ser el mismo diccionario de arriba, únicamente que los números enteros van a estar sumados una unidad más, ¿no? Por ejemplo, Carmen, en lugar de tener 5, ahora va a tener 6. Antonio, en lugar de tener 4, tiene 5 y así sucesivamente, ¿no? Pero ahora, ¿qué tal si yo, por ejemplo, no quisiera sumarle 1 a todos, sino tal vez a aquellos que tengan una nota superior a 5, ¿no? Entonces, para ello es que me va a servir nuestro condicional, ¿no? Entonces, aquí pongo un if y lo que voy a hacer es que la nota, que es justamente el iterador que guarda el número, si es mayor o igual a 5, entonces se va a ejecutar esta parte, ¿no? Donde agrego el nombre y le sumo 1 a mi calificación, ¿no? Entonces, si hacemos esto, veamos que lo que voy a obtener en principio, veamos que es un diccionario más corto. ¿Por qué? Porque para aquellos números que no cumplan con la condición, ni siquiera los voy a agregar a mi diccionario, ¿no? Entonces, únicamente voy a agregar aquellos elementos en donde la nota sea mayor o igual a 5. Por ejemplo, Pablo no lo encontramos en el nuevo diccionario porque veamos que tiene una calificación de 3, ¿no? Pero, por ejemplo, María, que tiene una calificación de 6, sí lo encontramos en nuestro diccionario y le sumamos 1, ¿no? María está acá. En lugar de tener 6, tiene 7, ¿no? Y así con el resto de elementos. Entonces veamos que esa condición me va a ayudar a filtrar mis datos, ¿no? Pero en esencia es prácticamente la misma idea que nosotros teníamos en una list comprehension, ¿no? Tenemos igual una expresión, tenemos nuestro ciclo for y un condicional, ¿no? Entonces prácticamente esa es como la estructura clave. Una expresión, un ciclo y una condición, que prácticamente simula exactamente lo mismo que si nosotros lo hiciéramos con un ciclo for, ¿no? Decíamos que la manera más fácil de entender esto es empezando por el ciclo for, después por la condición y finalmente con la expresión. Eso es como la manera en que nosotros podemos entender tanto los lists como deep comprehension.
Entonces, una vez dicho eso, vamos a pasar a ver un par de ejercicios para ver cómo nosotros podemos utilizar este tema. Entonces, aquí vamos a crear un nuevo archivo que se llame ejercicio comprehension. .py. Muy bien, ¿no? Entonces ejecutamos esta parte y vamos a cerrar esto en nuestra terminal. Muy bien, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a copiar una parte, que lo que nos dice este texto es lo siguiente. Supongamos que tienes una lista de empleados con información sobre sus nombres, salarios y departamentos. Y lo que nosotros queremos hacer es un par de tareas, como por ejemplo calcular el salario promedio por departamento, encontrar empleados con salario más alto en cada departamento y crear una lista de empleados que ganen más de cierta cantidad, ¿no? Todo esto usando Dict y List Comprehension. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues el primer paso es armar nuestra lista de empleados, ¿no? Vamos a ver cómo armamos esto. Entonces aquí vamos a poner paso 1 y ponemos lista de empleados. Ponemos esto y aquí directamente yo ya la voy a copiar porque la tengo ya preparada y vamos a ver cómo se estructura esta lista de empleados. Entonces, en principio decíamos que es una lista, tiene por nombre empleados y cada uno de los elementos es un diccionario. Más o menos es parecido al ejercicio de un ciclo while, ¿no? En donde cada uno de los diccionarios va a representar un empleado. Este empleado tiene tres datos, un nombre, un salario, que es un número, y un departamento. Tenemos tres departamentos distintos en este caso, que son ventas, marketing y contabilidad, ¿no? Luego, lo que nosotros vamos a hacer son tres cosas distintas, ¿no? Vamos a empezar por la más sencilla, que es la última, que nosotros vamos a crear una lista de empleados que ganen más de cierta cantidad. Por ejemplo, más de 70,000. Entonces, si tenemos, vamos a filtrar a nuestros empleados que ganen más de 70,000 y los vamos a meter dentro de una lista. Entonces, aquí le vamos a empezar por un nombre a esa lista. Vamos a poner, por ejemplo, que tenga de nombre empleados con salarios altos. Es un nombre muy largo, pero es muy descriptivo de lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a filtrar aquellos empleados que ganen más de 70,000, por ejemplo, dólares, ¿no? O 70,000 pesos, lo que sea, ¿no? Entonces, vamos a iniciar por el ciclo for porque sabemos que es más fácil hacerlo por este medio, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a iterar? Pues nosotros vamos a definir aquí un iterador que se llame empleado y lo vamos a estar recorriendo por medio de nuestra lista de empleados, ¿no? Que es justamente la que tenemos arriba. Entonces ponemos empleados. Muy bien, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a estar usando para hacer nuestra filtración y rellenar nuestra lista. Entonces, cada uno de estos empleados, es decir, cada iterador va a representar un diccionario, ¿no? Justamente un elemento de mi lista. Ahora, ¿cuál va a ser la condición que nosotros vamos a querer para meterlo dentro de nuestra lista? Y es que el salario sea mayor a 70,000, ¿no? Para acceder al salario, pues tenemos que usar esa clave, ¿no? Con ese nombre, salario. Entonces, aquí vamos a poner empleado, que es el nombre de nuestro diccionario, y también el de nuestro iterador, empleado. Ponemos nuestros cochetes y accedemos a la llave que se llama salario. Entonces, listo, ¿no? Eso ya representa un número dependiendo de la iteración, ¿no? Y decimos que si esto es mayor a 70,000, entonces vamos a utilizarla para meterla en nuestra expresión. ¿Cuál es la expresión que nosotros vamos a utilizar? Pues directamente lo que a nosotros nos interesa, por ejemplo, es el empleado en sí, ¿no? Es el diccionario en sí. Entonces, únicamente en este caso va a ser el mismo iterador. Entonces ponemos aquí empleado, así sin más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Vamos a recorrer nuestra lista de empleados, utilizamos eso como un diccionario y la condición es que en su clave salario sea mayor a 70,000 y en caso de que sea así, pues entonces metemos ese diccionario en nuestra lista. Vamos a ver cómo resulta esto y para ello vamos a poner un print aquí abajo que diga justamente empleados con salarios superiores a 70,000, ¿no? Únicamente aquí vamos a cambiarle el nombre porque aquí en lugar de ser altos salarios es salarios altos. Muy bien, ¿no? Entonces vamos a ver cómo resulta la ejecución de esta parte. Entonces veamos que lo que tenemos como resultado es justamente aquellos, en principio es una lista con diccionarios, ¿no? Y los elementos son aquellos empleados que tienen un salario mayor a 70,000, ¿no? Revisemos. El primero tiene 75,000, el segundo tiene 80,000,
y el tercero tiene 72,000, ¿no? Entonces, en efecto, está cumpliendo con su propósito. Estamos trayendo los diccionarios que tienen en su clave salario un número mayor a 70,000. Entonces, ese es el primer ejercicio que nosotros tenemos, ¿no? Y veamos que todo esto lo estamos haciendo igual, en una línea, ¿no? Este ejercicio pues está sencillito, no hay más que hacer, únicamente es eso. Veamos que estamos utilizando la estructura clave, ¿no? Expresión, ciclo for y condicional. Vamos con el siguiente ejercicio, que es justamente el de encontrar a los empleados con salarios más altos en cada departamento. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. ¿De qué va a constar este ejercicio? Pues lo que nosotros tendremos que hacer en esta parte es que vamos a describir cómo sería lo que nosotros vamos a mostrar en la terminal, ¿no? Es que queremos construir un diccionario donde la clave sea el departamento y el valor asociado sea el salario máximo en ese departamento, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, solo tenemos tres departamentos distintos: ventas, marketing y contabilidad, ¿no? Entonces, cada uno de esos elementos va a ser una clave en nuestro diccionario. Y el valor asociado a esa clave va a ser el salario más grande dentro de los empleados que están en ese departamento. Por ejemplo, en la primera parte, nosotros vamos a tener el siguiente diccionario, ¿no? Voy a ponerlo aquí únicamente para que sea más visible de lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, el primer elemento, por ejemplo, sería el departamento de ventas como valor clave y como valor asociado el mayor salario que nosotros tenemos en ese departamento, ¿no? Vamos a ponerlo únicamente con mayúsculas para que sea exactamente igual. Y por ejemplo, en este caso, el mayor salario de ventas es de 60,000, ¿no? Entonces, ese es el valor que nosotros queremos como asociado a la clave. Muy bien, ¿no? La siguiente es nuestro departamento de marketing y el valor asociado que nosotros queremos a ese departamento es el salario más grande, que en este caso es de 80,000. Entonces ponemos ese dato. Y finalmente nosotros tenemos el departamento de contabilidad. Y como valor asociado, nosotros queremos el salario más grande, que en este caso es de 70,000. Entonces, ejecutamos esto. Listo, ¿no? Lo que nosotros esperamos al final de esa ejecución es obtener este diccionario, tal cual, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos como objetivo de este ejercicio. Entonces, vamos a dejarlo ahí arriba para tenerlo en cuenta y vamos a ir viendo cómo nosotros construimos esto. Entonces, en nuestro diccionario se va a llamar, por ejemplo, departamento salarios altos. Vamos a poner salario más alto. Muy bien, ¿no? Igual, le ponemos un nombre un poco largo, pero es descriptivo. Entonces, listo. Vamos a definirlo entre llaves y lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Al final de cuentas, lo que nosotros queremos hacer es que de alguna forma tener una lista que encierre a los tres departamentos que nosotros tenemos, ¿no? Es decir, tener una lista de donde tenga ventas, marketing y contabilidad. Solamente esas tres, ¿no? Y utilizar un iterador en esa lista para poder formar así las claves que nosotros tenemos, ¿no? Entonces vamos a hacer eso en nuestro ciclo for, ¿no? Vamos a definir aquí un iterador que se llame departamento. Y esto lo vamos a estar iterando justamente en la lista que acabo de mencionar, ¿no? Nosotros quisiéramos de alguna forma construir una lista o algún objeto iterable, una colección que contenga únicamente esos tres departamentos: ventas, marketing y contabilidad. Pero toda esta información nosotros la vamos a obtener a partir de nuestra lista de empleados, ¿no? Pero veamos que nuestra lista de empleados pues está un poquito fea, ¿no? Porque en principio pues son diccionarios y para acceder a los departamentos tenemos que justamente acceder a esa clave, ¿no? Pero veamos que si nosotros metemos esto en una lista vamos a tener repeticiones. Entonces, ¿cuál es la estrategia que nosotros vamos a usar? Pues en principio vamos a construir una lista en donde recorramos a cada uno de estos diccionarios y dentro de esos diccionarios el elemento que vamos a tomar va a ser justamente el departamento. Entonces vamos a armar en principio una lista que contenga todos estos departamentos. No nos importa por ahora las repeticiones, ¿no? Y luego, una vez que nosotros tengamos esa lista de departamentos, vamos a aplicar un conjunto. Vamos a transformarlo en conjunto. ¿Por qué? Porque una característica que tenían los conjuntos es que no admitían repeticiones. Entonces, a la hora de transformarlo todo eso en un conjunto, nos va a dejar los departamentos únicos, ¿no? Por ejemplo, ventas, marketing y contabilidad. Y una vez que nosotros tengamos ese conjunto, ahora sí vamos a poder aplicarle nuestro iterador departamento. Entonces, ese es nuestro objetivo: tener un conjunto que únicamente tenga los tres elementos que necesitamos: ventas, marketing y contabilidad. Entonces, en principio, vamos a armar nuestra lista que contenga a todos estos departamentos con repeticiones. Entonces vamos a hacer eso. La forma en que lo vamos a hacer es por medio de una list comprehension y para ello la voy a construir aquí abajo para que no nos confundamos y después la pasamos hacia arriba, ¿no? ¿Cómo vamos a construir esa list comprehension? Pues en principio vamos a utilizar nuestro ciclo for
en donde vamos a utilizar un iterador que se llama empleado en nuestra lista de empleados. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es recorrer toda la lista que tengo aquí arriba, ¿no? Entonces, este iterador no es otra cosa más que un diccionario. ¿Cuál va a ser la condición que yo voy a utilizar para filtrar mis datos? Es que, no, en este caso no necesito ninguna condición, entonces simplemente lo voy a dejar así. Únicamente lo que necesito introducir es justamente el departamento de cada empleado, es de cada diccionario, ¿no? Entonces, una vez que ya estoy recorriendo esos diccionarios, únicamente lo que voy a acceder como expresión es el puro departamento. Eso lo voy a lograr poniendo aquí en principio mi diccionario que está en mi iterador empleado y accediendo a la clave departamento. Entonces aquí voy a poner eso. Muy bien, ¿no? Y aquí ya tengo mi lista, donde esta lista contiene todos los departamentos para cada uno de los diccionarios. Entonces, al final voy a tener repeticiones, pero es justamente lo que quiero, ¿no? Una lista que contenga todos los departamentos que están metidos en esta lista de empleados, ¿no? Tal cual. Entonces, esta lista, una vez que yo ya la tengo así, lo que quiero es introducirla a un diccionario, ¿no? O transformarla en un diccionario. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues nosotros, si recordamos, había un método que era el método set. Y esto lo que hacía era justamente transformar lo que sea a un conjunto, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hacemos esto, transformarlo en conjunto, todas las repeticiones se nos van. Entonces, nos vamos a quedar con los tres elementos que nosotros queremos, ¿no? O con los departamentos únicos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que es ventas, marketing y contabilidad, que es justamente lo que yo quería iterar aquí en mi lista, ¿no? Entonces, veamos que aquí estamos utilizando una list comprehension y después la transformamos a un conjunto para iterarla aquí dentro, ¿no? De mi diccionario. Entonces, una vez que ya la tenemos así, podemos cortarla y podemos pegarla de este lado, ¿no? Entonces, este conjunto únicamente va a tener tres elementos, ¿no? Que son mis departamentos que yo quiero iterar, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos eso, la siguiente parte es que decíamos, ¿no? Vamos a empezar a armar nuestra expresión. Por ahora no necesitamos ninguna condición, entonces directamente nos pasamos a nuestra expresión de nuestro diccionario. Tengamos en cuenta eso, ¿no? Que seguimos dentro de nuestro diccionario. Lo único que hemos hecho hasta el momento es definir el ciclo que nosotros vamos a ocupar para definir la expresión de nuestro diccionario en cada uno de los elementos. Entonces, ¿cómo vamos a armar esa expresión? Pues en principio decíamos que queremos obtener esto, ¿no? Una vez que ya tenemos ese conjunto con los departamentos únicos, entonces directamente y aquí puedo poner mi iterador departamento, ¿no? Donde ese departamento, pues sabemos, va a estar en uno de estos, va a iterarse durante este conjunto, es decir, va a ser una de estas palabras, ventas, marketing o contabilidad. Después aquí pongo dos puntos y lo que quiero ahora es obtener el, el salario máximo por departamento. Entonces, ¿cuál es la estrategia que nosotros vamos a seguir? Pues la estrategia es la siguiente, que nosotros de alguna forma metamos en una lista todos los departamentos que tengan, más bien todos los empleados que tengan el mismo departamento. Por ejemplo, en este caso, voy a meter en una lista estos tres, voy a meter en una lista estos tres y en una lista estos tres, ¿no? ¿Para qué me va a servir eso? Porque una vez que yo los tenga así en listas separados, puedo aplicarles la función máximo, que justamente esa me va a ayudar a obtener el máximo elemento en la clave salario, ¿no? Eso es importante. Entonces, una vez que ya tenga eso, ahora sí es cuando voy a obtener pues tres datos distintos, ¿no? Uno para cada departamento, marketing, ventas y contabilidad, ¿no? Y es lo que quiero al final, ¿no? Mostrar ese dato aquí en mi diccionario. Entonces, vamos a ver cómo nosotros podemos hacer eso. En principio, lo que decíamos es que entonces tenemos que idearnos una forma en que podamos eh, meter en una sola lista todos los empleados que tengan un mismo departamento. Entonces también vamos a utilizar una list comprehension y para eso también la vamos a armar aquí abajo y después la vamos a subir para entender cómo fue que la armamos. Entonces, en principio, vamos a iterar sobre nuestra lista de empleados. Entonces, creamos nuestro iterador que se llame empleado en nuestra lista empleados. Muy bien, ¿no? Hacemos eso. Y luego, aquí sí vamos a utilizar una condición para filtrar nuestros datos. Lo que queremos es utilizar el mismo departamento que ya tenemos aquí arriba, ¿no? En nuestra primera iteración, este departamento, por ejemplo, va a ser igual a ventas, ¿no? Entonces, esa palabra ventas, nosotros la vamos a ocupar justamente para agrupar nuestros datos aquí adentro, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos eso. Entonces, aquí definimos un if y lo que vamos a hacer es que a nuestro iterador empleado que estamos usando aquí abajito, vamos a acceder a su variable de departamento, ¿no? A su llave departamento. Entonces hacemos eso. Empleado, empleado, y ponemos aquí departamento.
Muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Iterando sobre todos los diccionarios y aquí en la condición estamos accediendo al departamento. Y decimos que cuando esto sea igual a departamento, entonces vamos a utilizar esa expresión para meterla en nuestro diccionario. ¿Qué está diciendo esta condición? Este departamento lo podemos entender como la misma variable que tenemos aquí abajo, nuestro iterador de arriba, ¿no? Es decir, que en la iteración, en la primera iteración de este conjunto va a valer, por ejemplo, ventas, y lo que decimos es que vamos a utilizar ventas para hacer una nueva lista, ¿no? En donde esa lista decimos, aquellos que su departamento, aquellos empleados donde su departamento es igual a ventas, por ejemplo, lo vamos a meter a esta lista. En la siguiente iteración de nuestro conjunto arriba, decimos marketing. Ahora vale, este iterador departamento vale igual a marketing, ¿no? Entonces, cuando aquellos empleados que su clave departamento sea igual a marketing, entonces lo vamos a meter en una lista, ¿no? Entonces, de esta forma es como nosotros estamos agrupando lo que queríamos, ¿no? Los empleados que pertenezcan a un mismo departamento los estamos metiendo a una lista. ¿Cuál es la expresión que nosotros vamos a utilizar? Pues al final lo que queremos es ingresar los puros salarios, no el diccionario completo, porque lo que nos funciona a nosotros es los puros salarios para obtener el máximo, ¿no? Entonces, la expresión que nosotros vamos a utilizar, una vez que ya tenemos los empleados metidos, filtrados por departamento, entonces la expresión es acceder a su llave salario. Entonces, aquí vamos a poner en nuestro iterador empleado y aquí adentro ponemos salario. Y esto ya es una lista de números, ¿no? ¿Qué lista de números? Pues justamente la agrupada que nosotros queremos. Estos tres números que pertenecen a ventas, estos tres números que pertenecen a marketing y estos tres números que pertenecen a contabilidad, dependiendo de la iteración, ¿no? Aquí la clave es que estamos utilizando este mismo iterador departamento para poder agrupar nuestros empleados que tengan o que compartan el mismo departamento. Entonces, tal cual, eso es lo que estamos haciendo. Y una vez que nosotros tenemos eso, pues ahora sí podemos convertir esto o usar esto como para aplicarle la función de máximo, ¿no? Entonces, aquí podemos poner nuestro máximo. Bueno, vamos a subrayar todo esto en vamos a ponerlo así, una lista y adentro de esa lista metemos unos paréntesis para aplicarles la función máximo, ¿no? Que esto, como sabemos, pues va a tomar el número más grande de esta lista, ¿no? Entonces, una vez que nosotros lo tenemos así, pues directamente ya lo podemos ingresar en nuestro clave, ¿no? Que es lo que nosotros queríamos, obtener el máximo elemento de los salarios. Y tal cual, ¿no? De hecho, podemos ponerlo aquí en renglones separados para que se vea mejor el código que estamos poniendo y listo, ¿no? Ya es lo que nosotros queremos. Vamos a comprobar que en efecto se cumple, que es lo que pusimos arriba, ¿no? Entonces ponemos aquí departamento. Bueno, de hecho podemos poner un título que diga, por ejemplo, un texto para que sea más descriptivo lo que estamos poniendo, ¿no? Ponemos esto, empleados con los salarios más altos por departamento, y después aquí enseguida ponemos ese diccionario, ¿no? Departamento con salarios más altos. Listo, vamos a ejecutar eso y veamos que lo que tenemos aquí dice empleados con los salarios más altos por departamento. Y aquí nos muestra un diccionario. Veamos que únicamente tiene tres elementos, donde cada valor clave es un departamento, marketing, ventas y contabilidad, y tiene un número asociado, ¿no? Donde decíamos que este número es el salario más grande del empleado en ese mismo departamento. Comparemos con este que tenemos aquí arriba, tenemos ventas, que el valor asociado es de 60,000 y justamente es el segundo elemento. Tenemos marketing de 80,000 y es el primer elemento, y contabilidad de 70,000 y es el último elemento. Entonces, en efecto, estamos teniendo lo que nosotros queríamos. Ahora, notemos una cosa interesante, que este ejercicio, a pesar de que lo resolvimos en dos líneas de código, estamos utilizando muchos conceptos que ya habíamos visto, ¿no? Y de hecho que, por ejemplo, si nosotros lo pusiéramos en ciclos for y en listas, pues esto se complicaría a lo mejor tal vez en escribir unas 10, 15 líneas de código, ¿no? Pero lo estamos resolviendo en dos. Puede parecer un poco confuso porque si nos dimos cuenta, estamos metiendo dentro de un mismo diccionario, estamos utilizando el concepto de deep comprehension y para armar ese deep comprehension nosotros utilizamos list comprehension, ¿no? Entonces estamos utilizando como una especie de anidamiento entre diccionarios y listas. Pero esto es una cuestión de práctica y en efecto veamos que se resume muchísimo el contenido, ¿no? Es exactamente lo que queríamos. Decíamos, a lo mejor el desafío sería hacer este mismo ejercicio, este mismo diccionario, a partir de ciclos for y de condicionales, como lo hemos visto hasta el momento, ¿no? Es decir, tal cual la estructura que hemos armado hasta el momento antes de ver este tema, ¿no? Entonces podría ser un reto interesante que podríamos realizar la similitud de estos ejercicios creando un ciclo for y a ver cuántas líneas de código nosotros podemos armar. Entonces, esto es el ejercicio. Únicamente se queda como desafío el último,
que es calcular el promedio por departamento. Es decir, al final de cuentas queremos armar un diccionario parecido a este, únicamente que en lugar de tener el salario máximo, tengamos el promedio de los salarios por departamento, ¿no? Entonces, este número va a representar un promedio de los empleados por departamento. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Y en esencia, ese ejercicio va a quedar como de reto. Y la pista que nos podemos guiar es que vamos a utilizar mucho el código que tenemos aquí arriba, ¿no? En este ejercicio que hicimos para encontrar el máximo, porque al final la estructura es muy similar. Únicamente hay que cambiar el tema de la operación que estamos aplicando aquí, ¿no? Pero eso es como la parte, eh, es una parte muy, muy básica, ¿no? Porque vamos a utilizar mucho de lo que ya hicimos aquí abajo.